Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Después de la solemnidad de Pentecostés, con la que termina el tiempo de Pascua, la liturgia continúa celebrando los grandes misterios de la fe cristiana. Hemos visto ya la Santísima Trinidad, el sacerdocio sumo y eterno de nuestro Señor Jesucristo y la presencia del Señor con su cuerpo y con su sangre, con su alma y con su divinidad en las especies sacramentales del pan y del vino, la fiesta del Corpus Christi. Un día para aumentar nuestra fe en la presencia de Jesús en el sagrario, para hacer muchos actos de amor, de esperanza, de fe, también de desagravio por nuestras faltas de fe y de amor. Nos puede servir para nuestro diálogo contigo, Señor, meditar las alabanzas que la liturgia dispensa a este sacramento, como intentaremos hacer en este rato de oración. Por ejemplo, hay un himno del breviario que ensalza esta conmemoración diciendo: se dio a los suyos bajo dos especies, en su carne y su sangre sacratísimas, con el fin de alimentar en cuerpo y alma a cuantos hombres en este mundo habitan. Y continúa glosando los efectos de la Eucaristía en el alma del cristiano. Se dio naciendo como compañero, comiendo se entregó como comida, muriendo se empeñó como rescate, reinando como premio se nos brinda. Vamos a meditar en estas distintas facetas de la presencia de Jesús en la hostia santa. Esta fiesta del Corpus Christi se remonta al siglo XIII, cuando el Papa Urbano IV quiso difundir más la devoción a la Sagrada Eucaristía entre el pueblo cristiano y fomentar la comunión frecuente. Por eso le pidió a Santo Tomás de Aquino que compusiera los textos para la celebración, y este santo teólogo resumió en unos escritos muy bellos la doctrina católica sobre el sacramento del altar. Dice: Cristo instituyó este sacramento como el memorial perenne de su pasión, como el cumplimiento de las antiguas figuras y la más maravillosa de sus obras, y lo dejó a los suyos como singular consuelo en las tristezas de su ausencia. En esta explicación descubrimos como tres momentos: pasado, presente y futuro, que nos va a servir de guión para nuestra oración. Manifestaciones temporales que en la Eucaristía tienen una vivencia diversa. Es como que podríamos decir que en este sacramento el tiempo se desdobla, un sacramento de eternidad. El pasado se hace presente, el presente se hace comunión y al mismo tiempo se lanza a la espera futura de la vida eterna. Son manifestaciones que también vemos en esa antífona de las vísperas de esta celebración, que es el famoso texto O Sacrum Convivium, que tiene textos musicales muy bonitos. O sagrado banquete donde Cristo se da como alimento. En él, primero, se renueva la memoria de su pasión, pasado. Segundo, el alma se llena de gracia, presente. Y tercero, se nos da una prenda de la gloria futura. En primer lugar, se nos habla de la Eucaristía como memorial de la pasión. Se renueva la memoria de su pasión. Esta palabra memorial es una de las dimensiones más importantes de este sacramento, ¿no? Memorial del sacrificio, porque resume el motivo de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, como decimos en el credo. La Santa Misa es la renovación incruenta, o sea, sin derramamiento de sangre,
de ese sacrificio de Cristo en el Calvario. Una dimensión que en las últimas décadas estuvo un poco escondida por darle más importancia a la faceta horizontal, al banquete, al convivio, pero que es la base de todo aquello está en que la Eucaristía hace presente de nuevo el sacrificio de Jesús. Como dice el prefacio de la misa, su misericordia lo llevó al amor extremo. Al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció a sí mismo como víctima de salvación. Todo esto está presente pues en el Antiguo Testamento y esa figura, por ejemplo, de Isaac cargando camino a la montaña del Oreb, el madero con el que va a ser sacrificado, pues es totalmente clara, premonitoria del Hijo amado, Jesucristo, subiendo con el madero al hombro en el que va a ser inmolado en el monte del Calvario. Sacrificio. Dios anuncia que habrá un Hijo que se ofrecerá en inmolación para redimir a los hombres de sus pecados. Gracias, Señor, por ese sacrificio. Gracias por ese amor tan grande hasta el extremo de dar la vida por nosotros. La liturgia de la fiesta selecciona algunas señales de esas prefiguraciones de la presencia sacramental que aparecen en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en la antífona de entrada se cita el Salmo 80, que recuerda a otro prodigio, el prodigio del maná, otra figura, claro, que habla de la Eucaristía. El Señor los alimentó con flor de harina, los sació con miel silvestre. En la primera lectura aparece una figura misteriosa que habla de la dimensión sacerdotal de la figura de Jesucristo. Y es un personaje que está muy al comienzo en la historia de Abraham, que cuando ha vencido unas batallas se encuentra un sacerdote, ahí de la nada. No se menciona de dónde viene, para dónde va. Se llama Melquisedec. Además es el rey de Salem, la futura Jerusalén. Y entonces aquel sacerdote bendice a Abraham y le ofrece 2 dones, pan y vino. Se imagina uno como a Dios riéndose ahí cuando aparecen estas escrituras, como diciendo, si ustedes supieran lo que habrá después, lo que hay detrás de estos dones del pan y del vino. Dios juega con los hijos de los hombres, como también dicen los proverbios. Pero fíjate, la primera ofrenda sacerdotal que aparece en la escritura es de pan y de vino. Por un sacerdote que no tiene pues que no se le nota, no se menciona el padre, la madre, la genealogía, el origen temporal, ni tampoco lo que viene después. Por eso también el autor de la carta a los Hebreos lo menciona así. Sin padre, sin madre, sin genealogía, no se menciona el principio de sus días ni el fin de su vida. En virtud de esta semejanza con el Hijo de Dios, es sacerdote perpetuamente. Por la misma razón, el Salmo responsorial es el 109, que habla del Mesías, que no solamente será rey, sino también sacerdote, profeta y rey. Pero en la fiesta del Corpus Christi se resalta esa figura de sacerdote, no como los levitas de esa época, sino de la manera originaria, o sea, no en el orden de Leví, sino en el orden de Melquisedec. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente, tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Y se atreve a pedirle al Padre, en el canon romano, que mire con ojos de bondad nuestra ofrenda eucarística y la acepte como aceptó los dones del justo Abel y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Esas imágenes antiguas quedan ya desveladas en el Nuevo Testamento, ya desde las primeras manifestaciones públicas de la divinidad de Jesucristo, por ejemplo, en la multiplicación de los panes y de los peces. San Lucas, en el capítulo 9, presenta una de las primeras multiplicaciones del pan, con unos gestos de Jesucristo claramente eucarísticos, ¿no?, que se pueden poner en paralelo con la última cena. Dice, tomando él los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, que también está en el canon romano, pronunció la bendición sobre ellos, los partió
y se los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Son como una anticipación de lo que celebrará unos años más tarde en el cenáculo, y que San Pablo, que fue el primero en reportarlo a través de sus cartas, en concreto en la primera a los Corintios, dice: yo recibí una tradición, eso no me lo inventé yo, a mí me lo transmitieron, que procede del Señor, y que a mi vez os he transmitido, que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y pronunciando la acción de gracias, lo partió, y dijo: esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Es una entrega que habla del sacrificio en el Calvario, del cual la Eucaristía es memorial. Por eso es esa dimensión, dijéramos, del pasado que tiene nuestra presencia en la Eucaristía. No simplemente estamos hoy aquí celebrando, sino que estamos asistiendo sacramentalmente, misteriosamente, al mismo sacrificio de Cristo hace 20 siglos o 21. Con esa tradición recibida, San Pablo anuncia que el signo de la multiplicación de los panes anunciado se hizo real con la presencia de Jesús en la Eucaristía. Es decir, lo importante no es haberle dado pues un alimento pasajero a aquellas personas aquella tarde que estaban acompañando a Jesús. Lo importante es que Jesús se quedó presente en el pan sacramental. Que lo de la primera multiplicación de los panes era un signo que se ha hecho realidad en la última cena, en el Calvario y luego en adelante en el sacramento eucarístico de la Iglesia. Lo mismo hizo con el cáliz, sigue diciendo San Pablo, después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía. Está recordando una profecía de Jeremías, fácil de recordar, 31:31, que hablaba de una alianza definitiva. En el Antiguo Testamento hay muchas alianzas pasajeras, desde Adán, Noé, Abraham, David, pero son alianzas, pues Moisés, desde luego, que el Señor hace con el pueblo se pone contento, las celebra, las vive, pasa un tiempo y viola la alianza, peca, y entonces Dios los castiga. Entonces el pueblo pide perdón, Dios los perdona, establecen una alianza, se ponen contentos, y eso se va repitiendo, ese ciclo, ¿no? Y Dios anuncia en el Antiguo Testamento que esas alianzas pasajeras tienen que cambiar, que llegará una alianza nueva y eterna, una alianza definitiva. Por eso San Pablo cuenta que Jesús dice: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. La alianza nueva y eterna, anunciada por Jeremías 31:31, es la de Jesucristo en la Eucaristía. Una alianza sellada, ya no con sangre de cordero, sino con la sangre del Hijo. El pan partido y la sangre derramada, esos son dos signos clarísimos de la Eucaristía, que hablan del sacrificio. Pan partido, o sea que simboliza el cuerpo roto, ¿no? Sangre derramada, el vino derramado, que es la sangre hasta la última gota en el Calvario, anuncian esa dimensión de holocausto que conlleva el sacramento, en el que tú, Señor, eres al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Entonces la Eucaristía, por eso también se llama pues Santa Misa, habla del sacrificio, ¿no? El sacrificio del altar. En el Evangelio de la Misa, lo veremos, San Juan lo aclara con mayor lucidez en el capítulo 6 de su Evangelio, que curiosamente San Juan, que estuvo ahí a la derecha de Jesús, que recostó su cabeza en el pecho, no menciona la institución de la Eucaristía, llamaría la atención. Una explicación es que cuando él escribe el Evangelio, pues ya se tiene noticia de que San Pablo, como hemos dicho, en la carta a los Corintios lo escribió. Además Mateo, además Marcos, además Lucas. Entonces ya va a volver a decir eso por quinta vez, ¿no? Entonces lo que hace a cambio de la narración de la institución de la Eucaristía es, en el capítulo 6, todo un capítulo, el sermón del pan de vida en la sinagoga de Cafarnaúm. Y entonces de ese capítulo está tomado pues el Evangelio de la Misa del Corpus Christi, donde Jesús dice: si no coméis la carne del Hijo del Hombre
y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Aquí no solo resulta evidente la referencia a la Eucaristía, sino que además se perfila aquello en lo que se basa, el sacrificio de Jesús que derrama su sangre por nosotros. Y de este modo, dice Benedicto XVI, sale de sí mismo, por así decirlo, se derrama, se entrega a nosotros. Dice el Papa alemán que esa es la clave por la cual muchos teólogos contemporáneos no entienden la Eucaristía, ni el mensaje de Jesucristo, porque no aceptan la expiación, no aceptan que el Hijo de Dios se haya ofrecido en sacrificio por nuestros pecados. Quizá por eso tampoco aceptan nuestra penitencia, nuestra mortificación. Si no se acepta el sacrificio de Cristo, pues que se va a aceptar el sacrificio de nosotros. Aprovechemos para darle muchas gracias al Señor y para unirnos a su sacrificio, sacar ese propósito. Un propósito de Corpus Christi obviamente será adorar más a Jesús presente en el sagrario, pero otro es ser nosotros también almas eucarísticas, por la piedad, por la devoción, pero también siendo nosotros Eucaristía. Es otra manera de entenderla. Javier Echavarría lo decía, ese haced esto en memoria mía. Pues cuando Jesús lo dice, está diciéndole a los apóstoles que celebren la misa. Está instituyendo el sacramento del orden, está instituyendo el sacramento de la Eucaristía. Pero también está diciendo, hagan esto de entregarse, hagan esto de partir el cuerpo, hagan esto de derramar la sangre, como lo hice yo. Esa es una dimensión de la Eucaristía muy bonita, ¿no? Conscientes, San José María dirá que todos por el bautismo hemos sido constituidos sacerdotes de nuestra propia existencia, no solamente los curas, por el bautismo, sacerdocio común de los fieles, una de esas riquezas del carisma que todavía no se entienden del todo, requiere más profundización teológica y vital, ¿no? Que haya más casos, más santos, laicos que demuestren esto con su vida, ¿no? Que todos somos sacerdotes de nuestra propia existencia, que ofrecemos nuestra vida en sacrificio. Y por eso decía que un propósito de esta fiesta puede ir en esa línea, ser más sacrificados, más penitentes, ir más al Calvario, unir más nuestra vida al sacrificio de Cristo, ofrecerle nuestras debilidades, nuestras luchas, nuestros esfuerzos, el ritmo de vida que llevamos, quizá muy exigente, las contradicciones, las enfermedades, las dificultades a las que todos estamos expuestos, unirlas al sacrificio de Cristo, y así adquieren un valor infinito, porque Él los convierte, como hacemos ahí en el altar, esa gotica de agua. Eso es nuestra unión, que va al vino y se convierte en vino. Jesucristo la convierte en su sangre. Jesucristo convierte ese aporte nuestro en Eucaristía. La liturgia alaba esa expiación con las palabras del prefacio. La carne de Cristo, inmolada por nosotros, es alimento que nos fortalece. Podemos sentirnos débiles. La fortaleza la encontramos en ese pan de vida, en ese pan de ángeles. Su sangre derramada por nosotros es bebida que nos purifica. Qué maravilla, ¿no? Todos sentimos esa necesidad de expiación y de purificación. Todas las religiones lo presentan. Todos somos conscientes de nuestra miseria y de nuestra debilidad. Para la debilidad encontramos la fortaleza en la carne. Para nuestra miseria y nuestra suciedad, la limpieza en la sangre. De eso aparece en el Apocalipsis, cuando salen esos cristianos con túnicas blancas, dicen, purificadas en la sangre del Cordero. Benedicto XVI le llama la atención, ¿no? Como purificado en la sangre, pues serían rojas, ¿no? Dice, no, es que esa sangre limpia. Y por eso el alba, el sacerdote celebra la Eucaristía con un alba, con un traje blanco, que habla de esa purificación que hemos alcanzado, pues que nos alcanzó el Señor con su sangre. En el segundo prefacio de la misa, para alabar la Eucaristía, la Iglesia recuerda que en la última cena con los apóstoles se ofreció a ti como cordero sin mancha, otra figura del Antiguo Testamento, el cordero pascual. Está el maná, pero el cordero. Para perpetuar, se ofreció como cordero, para perpetuar su pasión salvadora. Y tú lo aceptaste como sacrificio de alabanza perfecta y perfecta. Por eso
San José María dice que la Eucaristía es el centro y la raíz de la vida espiritual del cristiano. Ahí está la clave de todo. Pues no siempre que habla de un tema dice que es lo más importante, pero en este caso efectivamente es que es el centro y es la raíz. El concilio, la reunión de todos los obispos en el Concilio Vaticano II dirá la cumbre, la fuente de toda la gracia, de toda la vida sacramental. Bueno, se queda corto la teología, el hablar humano para alabar la Eucaristía. Pero estamos hablando todavía del pasado, ¿no? Ese sacrificio memorial y bueno, pues con esa convicción solicitamos al final de la oración colecta que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, el memorial de la pasión redentora, que es como el culmen de la misericordia divina. En segundo lugar, podemos fijarnos en un detalle aparentemente pequeño de la descripción de Lucas sobre la multiplicación de los panes, y es cuando al final dice, comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les había sobrado, 12 cestos de trozos. Y una de las exégesis de esta conclusión es que alude a esas formas consagradas que se conservaban desde la antigüedad cristiana para llevar la comunión a los enfermos y que son el origen de la actual adoración a Jesús sacramentado presente en el sagrario, que es como la dimensión de ese misterio que la Iglesia quiere resaltar, la presencia de Cristo en esas formas, en esas obras. Uno consume en la Eucaristía, en la misa, las formas necesarias de las personas que están participando y lo que queda se guarda en el sagrario, se reserva para la adoración, para la compañía. Es la segunda dimensión del sacrificio eucarístico, que de hecho le da uno de los principales nombres al sacramento, la comunión, que tú, Señor, estableces con nosotros. Por eso hemos considerado al principio en la predicación de Santo Tomás que el alma se llena de gracia, que lo dejó a los suyos como singular consuelo en las tristezas de su ausencia. Qué maravilla es contar con el Señor, tenerlo ahí, poder visitarlo, poder estar con Él. Por eso comenzamos la oración. Creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Puede uno ver a Dios, hablar con Dios. Jesús está en el cielo, pero se quedó con nosotros. Y podemos en nuestra oración hacer examen, pensar qué tanto es la Eucaristía nuestro quitapesares, si nos hace falta rondarlo, pasar un momento junto al sagrario, rezar delante de Él, hacerle compañía, en realidad dejarnos acompañar por Él. Si nos escapamos con la imaginación, aunque sea al tabernáculo más cercano, si asaltamos, como decía San José María, los agrarios en nuestros recorridos por la ciudad, visitándolo, o al menos haciendo una comunión espiritual. Entonces la liturgia también alaba este efecto de la presencia del cuerpo y la sangre de Cristo en las especies eucarísticas, diciendo, con este sacramento alimentas y santificas a tus fieles para que a los hombres que habitan un mismo mundo, una misma fe los ilumine y los una un mismo amor. Ese es un efecto muy importante. El amor de Dios que se derrama en nuestros corazones, dice San Pablo. Esa es la causa de que la Eucaristía también sea llamada sacramento de caridad, de amor a Dios, vínculo de unidad. Porque la unidad no puede ser artificial o de labios para afuera. No, la unidad de la Iglesia, la unidad de los cristianos, se fundamenta en la unidad de cada uno de los fieles a Jesucristo. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. En la medida en que todos estamos, pues, como dice el Señor, la única manera de tener vida, de permanecer con Él, es comiendo el cuerpo y bebiendo la sangre, estando con Él. Si tú estás unido, si tú estás unida, si yo estoy unido, estamos unidos nosotros. Pero no es simplemente esa dimensión horizontal de que nos tomamos de las manos, sino que estamos unidos a Cristo. Y Él es el fundamento de nuestra unidad. Vínculo de unidad, sacramento de caridad. Porque entonces ya deja de ser mera filantropía o buena educación. Es caridad, el amor de Dios que se derrama entre nosotros. Y es el motivo por el cual se le pide al Señor en la oración sobre las ofrendas que conceda a su Iglesia el don de la paz y la unidad significado en las ofrendas sacramentales que te presentamos. Esa es una de las maneras como Cristo transforma el mundo, convirtiendo a los fieles en otros Cristos,
sembradores de su paz y de su alegría. También dice el prefacio de la misa: nos acercamos a tu mesa para que, penetrados por la gracia de este admirable misterio, nos transformes en imagen de tu Hijo. Otro efecto de la Eucaristía. Todos imagen de Cristo. Por eso estamos llamados a llevar esa alegría del Evangelio y a cambiar el mundo. Nos convertimos en apóstoles porque estamos unidos a Él. Aprovechemos nuestra oración para formular propósitos que nos ayuden a ser almas esencialmente eucarísticas, unidas al sacrificio de Cristo en medio de las ocupaciones de cada día y conscientes del gran regalo que significa este hecho de tenerlo a pocos pasos, esperándonos en el sagrario. Como dice la homilía de San José María, tan bonita, tan recomendada para un día como este, se llama así: en la fiesta del Corpus Christi, que está en Cristo que pasa, hemos de amar la Santa Misa, que debe ser el centro de nuestro día. Si vivimos bien la misa, ¿cómo no continuar luego el resto de la jornada con el pensamiento en el Señor, con la comezón de no apartarnos de su presencia, para trabajar como Él trabajaba y amar como Él amaba? Aprendemos entonces a agradecer al Señor esa otra delicadeza suya, que no haya querido limitar su presencia al momento del sacrificio del altar, sino que haya decidido permanecer en la hostia santa que se reserva en el tabernáculo, en el sagrario. Almas eucarísticas, centradas en la misa. Y un gran apostolado, animar a nuestros amigos a la misa. Como Juan Pablo II en su momento escribió un texto, inclusive la Dies Domini, para dar catequesis sobre el significado central que tiene para un cristiano la Eucaristía. Y entonces pues no se entiende que un cristiano no vaya a misa todos los domingos, ¿no? Pues, quiere decir, una persona que le pasa eso, y lamentablemente desde el punto de vista estadístico es alto el número de los católicos que no van a misa el domingo, quiere que haya una crisis de fe, una falta de catequesis, de evangelización. Entonces, bueno, es en primer lugar nosotros mismos, que nos falte la Eucaristía, que la necesitemos y que contagiemos ese amor a Jesús sacramentado. Comunión, memorial. Nos falta la tercera característica del sacramento de la Eucaristía, su dimensión escatológica, hacia el futuro. Jesucristo en la comunión es prenda de la gloria futura, de la vida eterna. Como decíamos con el himno, el Señor reinando se nos brinda como premio. El catecismo enseña que la Eucaristía anticipa la gloria celestial. Ya es, San Juan Pablo II decía que es una ventana al cielo. Cuando uno está en la misa ya está en el cielo. Pues Jesús es el cielo, estar con Dios. Y por eso decimos inmediatamente después de la consagración, cuando el sacerdote dice: este es el sacramento de nuestra fe, ¿qué responde el pueblo? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Maranata, esa es una oración que viene desde los judíos. Ven, Señor Jesús. El rito de la comunión ayuda a meditar en esta realidad después de rezar el Padre Nuestro. Celebramos la Eucaristía, dice el Catecismo, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, como dice la carta a Tito. Y le pedimos entrar en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas por Cristo, Señor nuestro. No, es la esperanza del cristiano. Cuando en el retiro se habla pues de la vida eterna, de la escatología, de los novísimos, habría que meditar esto, ¿no? La Eucaristía como sacramento de inmortalidad, garantía de vida futura y fundamento del optimismo cristiano para nuestra lucha en la tierra, como también dice San José María. Jesús en la Eucaristía es prenda segura de su presencia en nuestras almas. Prenda, esa es una de esas calificativos de la Eucaristía. Prenda de su poder que sostiene el mundo, de sus promesas de salvación que ayudarán a que la familia humana, cuando llegue el fin de los tiempos, habite perfectamente en la casa del cielo, en torno a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, Trinidad Beatísima, Dios único. A la Virgen Santísima, a la que Juan Pablo II llama Mujer Eucarística, le pedimos que nos ayude a preparar, a celebrar y a continuar nuestra vida de almas de Eucaristía con la vista puesta siempre en esas tres características que hemos considerado en esta meditación: el sacrificio, la comunión y la vida eterna.
oh sagrado banquete, donde Cristo se nos da como alimento. En él se renueva la memoria de su pasión, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.